Desde el otro aspecto, desde Puno, pues no hay otra alternativa, ya lo remarcaste, que la salida, la renuncia de la señora Dina Boluarte. Vamos rápidamente a establecer comunicación con dos amigos analistas políticos del país que creo que es importante siempre escucharlos porque esta es la previa a lo que va a ser el mensaje a la nación de la señora Dina Boluarte. Bueno, están con nosotros a esta hora Diana Pasaca, analista política de Puno, y además Nicolás Fuentes, que es analista político de Trujillo. Entonces siempre estamos con el norte y con el sur. ¿Cómo están? Muy buenos días a ambos y feliz 28 de julio. Buenos días. Feliz 28 de julio también para ti. Bien, bueno, vamos a empezar por las damas. Diana, que creo que es importante escucharte también, porque Puno está con 72 horas en este momento de paro, ¿no es cierto? Porque están protestando en contra del gobierno de Dina Boluarte. Para los puneños no hay otra salida que no sea la salida de Dina Boluarte del gobierno y el adelanto de elecciones. Pero antes de pasar a eso, sí me gustaría tener una reflexión tuya respecto a lo que has escuchado hace unos instantes por parte del cardenal de Lima, Carlos Castillo. Sí, muchas gracias. Han sido palabras muy importantes que, como lo decían, las ha vertido a las principales autoridades, a los políticos de nuestro país que en este momento están dirigiendo el Perú. Ojalá que cale profundamente y que pueda haber pues una conducción a partir de este mensaje muy importante de la Iglesia. Ojalá que esto pueda darnos por lo menos una alternativa de poder escucharnos. Desde el otro aspecto, desde Puno, pues no hay otra alternativa, ya lo remarcaste, que la salida, la renuncia de la señora Dina Boluarte. Puno no va a lograr recuperar la confianza de repente en la señora. Así que no hay mucha expectativa tampoco respecto a el mensaje que hoy día se va a dar a las 11 de la mañana, ¿no? Bueno, fíjate que Monseñor estaba pidiendo unidad, ¿no es cierto? En un momento en el cual, por ejemplo, los únicos que tienen unidad son el Ejecutivo y el Legislativo para gobernar en tándem y así permanecer lo más que se pueda, a pesar, ¿no es cierto?, de que hay gran oposición y gran rechazo justamente a las acciones que han venido desarrollando en estos últimos meses. Ahora estamos viendo la unidad de partidos completamente antagonistas dentro del Congreso de la República a través de una mesa directiva que llama poderosamente la atención. ¿Qué es lo que espera, por ejemplo, el sur del mensaje a la nación de la señora Dina Boluarte? ¿Solo su renuncia? ¿No hay algo más que por ahí puedan aspirar? Porque lo que se dice es que va a haber un anuncio importante para Puno, en este caso, por ejemplo, que tiene que ver con el tema del gas. Y entonces ahí, y no sé si esto bastará, ¿no? A ver, se dice que habrá una distribución masiva del gas para tu ciudad. Mira, el tema es que la señora, todo lo que dice son simples mensajes que a lo largo de estos 7 meses en los que ella ha tenido la oportunidad de gobernar, no ha logrado cumplir. Por ejemplo, el ejemplo más claro es que hace unas semanas se reunió con alcaldes de nuestra región Puno, que dicho de paso le generó problemas a los alcaldes, ya lo conocemos a nivel nacional, y sin embargo, luego de esta reunión, que donde han venido los alcaldes diciendo hemos logrado presupuesto, hemos logrado esto para nuestra población, la señora publica una norma donde recorta canon minero a la región Puno. Entonces, ¿cómo le vamos a creer o cómo la población va a creer el mensaje y de repente todas las promesas que ella pueda dar? Porque seguramente va a ser un listado, ¿no?, de eso, cuando no lo hace en la práctica real, cuando se desdice con sus acciones. Es muy difícil por eso que la población pueda confiar de repente en cualquier propuesta que en este momento pueda hacerse, ¿no? Vamos ahora, Diana, permíteme por favor con Nicolás Fuentes. Feliz 28, Nicolás. Estás en Trujillo, el norte del país, que también está a la expectativa de lo que vaya a decir la presidenta, porque si bien es cierto, Puno tuvo serios problemas y enfrentamientos que derivaron en muertes de personas, el norte tuvo otro problema específico, ¿no?, con el tema del fenómeno del Yaku, que dicen fue inesperado y no supieron cómo reaccionar, y ahora no se sabe cómo es que van a actuar ante el fenómeno del Niño. ¿Qué es lo que espera el norte del país? Gracias, Jesús. Mira, solamente para acotar algo con respecto a lo que mencionaste hace un momento, el problema con la cordialidad entre el Ejecutivo y el Legislativo pasa por un tema del no adelanto a las elecciones, cuando en realidad debería ser lo que los une es la visión de país, ¿no? Sobre todo el problema de productividad que tenemos actualmente.
Como tú mencionas, en el tema de los fenómenos climatológicos, en este caso que fue el Yaku el 10 de marzo aproximadamente, el gobierno central tiene una gran deuda con el norte del país, porque desde el 2017 que hubo el fenómeno del Niño, a la fecha solo se ha reconstruido el 75% de lo que se destruyó en ese entonces. ¿Ok? Han pasado 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años y todavía no se reconstruye lo que el fenómeno del Niño destruyó en servicios públicos. A la mitad de marzo o el 10 de marzo que hubo el fenómeno de Yaku, solamente bastaron 2 días de lluvia para que en La Libertad la parte costera se destruya, sobre todo la ciudad de Trujillo. La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno central para capacitar a los gobiernos locales frente a la acción inmediata contra este tipo de fenómenos? Porque, por ejemplo, brevemente, cuando piden financiamiento, es decir, el gobierno central dice, ¿cuáles son tus acciones inmediatas que has realizado para pedirme dinero y que puedas atender las necesidades de la gente afectada, de sus casas afectadas y de la infraestructura pública afectada? Los gobiernos locales no saben porque no son capacitados y no tienen capacidad operativa para responder al gobierno central. Fíjese que esto que acabas de comentar es interesante porque el ministro de Economía en las últimas horas estaba hablando justo del tema de la capacidad de ejecución de las regiones, indicaba de que no se estaba haciendo lo correcto, con lo cual yo avisoro que este tema de la regionalización va a ser, ¿no es cierto?, un tema que se va a tocar en este nuevo periodo de gobierno, ¿no?, con miras a lo que será el gobierno de Dina Boluarte, seguramente con otras características u otros objetivos, porque hoy lo que tendría que plantearnos son planes, ¿no es cierto?, si es que se pretende obviamente quedarse hasta el 2026, y si es que puede también. ¿Tú qué opinas, Nicolás? Sí. O sea, lo que debería de plantear son hitos estratégicos y transferencia de capacidades. Es decir, los ministerios, en este caso el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no debería de mandar directivas o debería mandar un anexo para llenar formularios y esperar que los gobiernos locales llenen esos anexos cuando no tienen la capacidad operativa de hacerlo. Hay municipalidades rurales y municipalidades donde el porcentaje de pobreza supera el 50%, donde no existe la capacidad de responder técnicamente a los requerimientos que pide el gobierno nacional para solicitar el presupuesto y atender las emergencias. Y por si fuera poco, cuando uno ve el diseño del presupuesto público, no existe presupuesto suficiente para prevención de desastres naturales. Y si lo existiese, las acciones que se implementan no son acciones de largo plazo, simplemente son acciones de infraestructura para evitar, por ejemplo, el desbordamiento de ríos. Nunca han pensado, por ejemplo, en reverdecer los bordes de los ríos para evitar que estos salgan de su cauce natural, ¿no? Por ejemplo, el rediseño urbano de las ciudades. Casi todas las ciudades en el norte del país o en el valle están construidas dentro del cauce natural de las quebradas. Entonces, esto básicamente destruye las ciudades en cada lluvia, ¿no? Entonces, yo creo que tocando el tema de la descentralización, hay un problema inmenso en el espíritu de la descentralización de los últimos 20 años, por lo menos. De que la descentralización tiene el espíritu en el territorio, no en los sectores. Y eso es lo que pasaba en el Perú, que trabajamos por sectores en lugar de trabajar a nivel de territorios. Bueno, hay que explicar a nuestro público oyente y televidente que nosotros aquí en Exitosa lo que hacemos de manera primordial es abrir el abanico de posibilidades y análisis al país, porque somos demasiado centralistas. Hoy estamos viendo obviamente que las actividades son justamente aquí en Lima en este ámbito y entonces tendremos que ir más allá, saber y explorar cuáles son las demandas justamente del país, o sea, de lo que finalmente es el Perú. Por eso es que ustedes están presentes aquí y nos dan una idea inicial de lo que debería contener el mensaje de la nación de la señora Dina Boluarte. Ok. Teniendo de cada uno de ustedes una idea clara, ¿no es cierto?, de cada zona, tanto sur como norte, ahora sí me gustaría ser un poco más específico, porque en el orden de prioridades que demanda la ciudadanía sobre los temas que tienen que estar en el mensaje al país está, por ejemplo, el tema de la seguridad. Y en el caso, por ejemplo, del sur, no sé qué tanto este tema sea del todo neurálgico. Por ejemplo, en Puno, Diana, no sé cuál es la situación y si este es un tema que sea relevante para ustedes. Entiendo que el norte sí, pero ya iremos más adelante con la respuesta de Nicolás. Definitivamente, para el sur también es un tema muy importante porque Juliaca, por ejemplo, es una de las ciudades más inseguras del país después de Lima y Callao. Y la gente quiere trabajar, quiere generar economía, pero con la amplia inseguridad que hay, pues es complicado. Por eso es que decía incluso cuando pensamos en la policía,
Lamentablemente no hay efectividad frente a la inseguridad, pero sí para de repente este tema de la represión, que es un poco complicado, ¿no? Hemos tenido acá en Juliaca justo el 26 de julio un lamentable choque ahí contra los familiares de las personas fallecidas y los manifestantes y la policía en medio de un desfile, ¿no? Entonces, son temas neurálgicos, pero yo quisiera agregar incluso que acá la población también espera de que haya unas disculpas reales, ¿no? Reales, así como le gusta decir a la señora Dina, sinceras, pero no solo en palabras, sino con acciones concretas. ¿Qué se va a hacer o para de una vez determinar las responsabilidades de los asesinados el 9 de enero y las fechas sucesivas, y no solo en Puno, sino a nivel nacional? ¿Qué está haciendo el sistema de justicia? Desde el Congreso ni siquiera han tenido la capacidad de formar una comisión investigadora. Entonces, todos esos hechos, pues, lamentablemente desembocan en esta desconfianza de la población y en la poca, y de repente en la poca espera de este mensaje presidencial, ¿no? Punto importante, ¿no? Porque claro, allá en el sur han perdido justamente la confianza en una institución que es importantísima, que en este caso es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas también, luego de los enfrentamientos que se fueron dando, ¿no? Esto no debería ser en realidad, porque, ojo, en el caso de Puno y en otras ciudades del país, las Fuerzas Armadas y policiales atendieron, ¿no es cierto?, a órdenes que se les habían dado y que en este momento no son del todo reconocidas, porque, válgame verdades, se le ha pedido en múltiples ocasiones tanto al presidente del Consejo de Ministros como a la presidenta reconocer el mando y comando de las Fuerzas Armadas, y sobre eso han hecho pues hasta el momento silencio, no mutis total. Pero en el caso del norte la situación es completamente distinta, porque el norte está desbordada, ¿no? Por la delincuencia, en otro extremo, ¿no? Bandas organizadas que creo que actúan de manera impune, entonces no hay forma de controlarlo. Eso es cierto, Nicolás, o me estoy equivocando. Pero, perdón. Sí, mira, el problema es con Nicolás, permíteme por favor, que creo que tengo que ir a la pausa. Son exactamente las 8 de la mañana con 59 minutos y regreso con tu punto de vista. Estamos aquí en Exitosa en esta programación especial de 28 de julio, que además tiene en estos momentos el análisis de dos importantes especialistas, tanto del norte y sur del país, respecto a lo que será el mensaje de la nación de la presidenta Dina Boluarte. Volvemos con eso. Dejamos la pregunta relacionada con la inseguridad en el norte del país, que está, repito yo, en su mayor pico, ¿no? Y todavía no hay quien pueda resolver este problema. Nicolás. Sí, Jesús. Mira, el tema en el norte con la criminalidad, además de la cantidad de criminalidad que existe, porque Lima, La Libertad y Piura concentran 3 de cada 4 denuncias por criminalidad. ¿Okay? Además de eso, hay un incremento del 30% en el uso de armas. Y no solamente eso, el problema en el norte del país es la severidad de la criminalidad, porque no es la criminalidad en el norte del país apunta a la extorsión y al homicidio. O sea, acá en Trujillo, en La Libertad, en Piura o en Tumbes, no digo que se haya naturalizado, pero es común que todos los días hay una noticia de muertes, no por accidente, sino por ajuste de cuentas. Entonces, ese nivel de criminalidad ya no lo pueden solucionar los gobiernos locales, ni mucho menos un gobierno regional. Ese nivel de criminalidad solo lo soluciona el gobierno central con la capacidad presupuestaria y la capacidad operativa que tiene, y la capacidad de instrumentos con los que cuenta, y el nivel de redes de inteligencia. O sea, digamos, hacerle asumir a un alcalde distrital, ya sea a un alcalde distrital o provincial, la responsabilidad de la seguridad en su distrito o provincia es un poco ilusorio, ¿no? El nivel de criminalidad que existe en el norte del país necesita urgentemente la ayuda del gobierno central. Entiendo yo que la presidenta va a pedir hoy facultades legislativas en diferentes materias. Una de las más importantes, por ejemplo, va a ser en seguridad ciudadana. No sé qué es lo que van a solicitar en ese aspecto. Se lo preguntaremos al ministro del Interior más adelante, una vez que conozcamos el mensaje de la nación, pero también habrá, por ejemplo, pedido de facultades legislativas en materia económica, porque entiendo de que hoy va a haber un mensaje muy, muy económico para todo el Perú, para las diferentes regiones que están necesitando una serie de obras, ¿no? Porque claro, hay esta estrategia del gobierno de superar la poca inversión privada con inversión pública, es decir, dar más plata y generar trabajo en función a la entrega de obras.
Entonces, no sé cómo está la zona sur en ese aspecto, sobre todo porque con este anuncio del fenómeno del Niño se tiene que actuar en diferentes aspectos, tanto costa, sierra y selva. En el caso, por ejemplo, del sur, hay dos problemas importantes, ¿no es cierto, Diana, que tiene que ver con el clima también, que son las sequías, los incendios y las heladas que se producen y que generan también problemas de carácter social. Sí, definitivamente la población está muy preocupada porque ya se siente la falta de agua y la agricultura, la ganadería, la mayoría de las actividades productivas en la región Puno requieren de este elemento. Necesitamos que se trabaje desde no solo el gobierno nacional, sino trabajando de forma sistémica también, ¿no? Integrada con el gobierno regional y local, y para que de una vez se pueda atender estas necesidades. Recuerden también que si no hay cultivos, si no se trabaja en estos aspectos muy importantes, no hay alimentación y por eso es que incluso los alimentos están subiendo los costos y las familias puneñas vemos realmente afectadas nuestras economías. Otro tema, bueno, ya hemos hablado un poco de la inseguridad, es la falta de atención en salud y en todos los otros problemas, ¿no? La reactivación económica es fundamental porque, por ejemplo, nosotros somos una región que tiene bastante cultura, que vivimos del turismo, de la artesanía, y esas actividades se han visto muy paralizadas en no solo en estos meses, sino desde ya, sobre todo desde el momento en que se dio la pandemia. Y hasta hoy no se logra reactivar. Son graves problemas que está afectando a la ciudadanía. Fíjate, por allá el tema de la minería también, ¿no? Proyectos nuevos que no se han venido desarrollando y eso también está jugando en contra cuando deberíamos haber aprovechado a este sector, ¿no? En cuanto a precios y además la explotación de determinados minerales que han llegado a ser muy necesitados en el mundo, en este caso, por ejemplo, el cobre, ¿no? Yo sé que el ministro de Economía hoy va a salir a defender el mensaje de la presidenta de la República. Tiene 5 entrevistas programadas aquí, hemos pedido una, pero dice que ya tiene la agenda completa. Y eso me parece mal porque tendría que, en todo caso, el ministro darse un tiempo para responder a todos los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, porque a la larga es un funcionario público. Y eso se lo digo directamente a su jefe de prensa, Doris Ramos, ¿no? Porque parece que ella tiene, obviamente, algún tipo de prioridad con determinados medios de comunicación. El país necesita escuchar al ministro de Economía, porque después de la presidenta de la República, él va a ser el siguiente actor, ¿no es cierto?, que nos tiene que explicar cómo es que vamos a resolver la situación económica, porque claro, si hay algo como estrategia de este gobierno hasta este momento, al margen de no reconocer los muertos de inicio de gobierno, es no reconocer en estos momentos que estamos en recesión técnica, que tenemos además serios problemas de inflación y que eso va a generar, si no se resuelve en el corto plazo, más pobreza, ¿no es cierto?, exitosa, falta de empleo, y que creo que ahí debería haber algún tipo de sinceramiento. ¿O no te parece, Nicolás, que el norte también va a demandar ese tipo de mensaje o de respuesta? Sí, totalmente. O sea, si en junio registramos otra caída, técnicamente, como tú mencionas, estamos en recesión económica, ¿no? El punto vital detrás del crecimiento económico es la lucha frontal contra la pobreza. Y entonces, ese debe ser un eje principal de todo el discurso de hoy día, porque el eje principal de básicamente todas las políticas públicas que existen en el país, en los 3 niveles de gobierno, es para reducir la pobreza, cuestión que no se ha hecho desde que hubo la pandemia por COVID, y ningún, digamos, político, ni ministro, ni presidente ha logrado revertir esa situación de la pobreza. Ahora, en el norte del país, sobre todo en La Libertad, la industria manufacturera y de servicios es intensiva en mano de obra, pero mano de obra no calificada. ¿Y a dónde voy con esto? En que el segundo mensaje de la presidenta Dina Boluarte debe enfocarse en la educación. De cada 10 niños, solo 2 comprenden bien lo que leen. Y así pasan a la universidad, y así pasan al mercado laboral, y así nunca vamos a tener un Perú productivo. Entonces, es momento de que en el Perú nos pongamos, digamos, bajemos un poquito las prioridades diarias y empecemos a ver hacia el futuro. Porque, por ejemplo, la evidencia me dice de que si yo quiero que mis niños y niñas alcancen un nivel educativo superior, yo tengo que asumir un compromiso educativo con las mujeres, porque toda la evidencia en literatura, en materia económica y de educación,
dice que solamente los niños y niñas de hogares con madres que han alcanzado completar el nivel educativo secundario, es más probable que alcancen niveles educativos superiores al resto de niños de hogares con madres que no tienen estudios. La literatura es clara en eso, entonces el compromiso es con las mujeres en la educación también. Bueno, educación finalmente es un tema que parece que aquí en el país, y ya dejando de lado el tema de la decisión de las autoridades, ¿no? Que al país parece no interesarle. Ese debería ser uno de los problemas que deberíamos enfrentar en primera línea, porque a la larga ese es el desarrollo del país. Ahora, tenemos 9 millones de pobres que se han sumado y seguramente vamos a tener al fin de año 300.000 más. Entonces ahí tendría que trabajarse también en temas, por ejemplo, como la salud, que está completamente olvidada. No hemos tenido un correcto manejo, por ejemplo, de la epidemia esta del dengue, del Guillain-Barré. Todavía están en desarrollo estas enfermedades. En el sur tenemos problemas respiratorios a propósito de las heladas. O sea, la salud pública también abandonada, Diana, en estos momentos, ¿no? Y con malas decisiones, por ejemplo, en la designación de los ministros de salud y luego de la presidenta de salud, y viste en todo esto que ha terminado mal, ¿no? Incluso para la propia Dina Boluarte, porque cuando sacan a Rosa Gutiérrez, viste que ella reacciona en contra de quien la había nombrado, ¿no? Pidiéndole explicaciones y más transparencia. Sí, es una lástima porque lamentablemente con eso no logramos cambiar la situación difícil que estamos viviendo. Y yo quisiera agregar, por ejemplo, que quizás para la población en este momento la educación no está en el primer nivel porque lo que están pensando es en sobrevivir, ¿no? Y para sobrevivir se necesita alimentación. Los niños en Puno están aumentando los índices de anemia. No estamos alimentando bien a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque económicamente no se puede comprar la canasta básica familiar como antes, ya no alcanza. Y la población habitualmente un 90% debe ser ya, porque estábamos en un 80%, un 90% probablemente de la población vive del día a día. Entonces, en vez de estar preocupados quizás en mandarlos a la escuela, están preocupados en cómo van a alimentar a esos niños en este día. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y por eso es que las expectativas no son muy positivas de repente, ¿no? Bueno, quiero agradecerle tanto a ti, Diana, como a Nicolás por la participación esta mañana y seguramente los vamos a tener en los próximos días. Un feliz 28 para ustedes y atentos a lo que diga la señora Dina Boluarte al mediodía, según entiendo, va a estar en el Congreso de la República.